Entonces, bueno, damos inicio al repaso de derecho civil. Ok, perfecto. Entonces, bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos por acá y es un gusto que podamos repasar ahí un poquito todos, ¿verdad? Acerca de los preceptos fundamentales del derecho civil y todo lo que vimos en el programa de estudios del licenciado eh, eh, Flores Juárez. Era Flores Juárez, ¿verdad? O Juárez Flores, perdón. Bueno, entonces prácticamente me basé en sus diapositivas, ¿verdad? Y vamos a repasar un poquito también su cuestionario, como le comentaba a los compañeros. Pero bueno, vamos a ir viendo entonces, como primer punto, ¿verdad? Si es que me carga esto, que no me carga. Disculpen, vamos a ver por qué no carga. En forma de presentación. Ahí está. Y no quiere. No quiere estar. Ustedes no lo ven, ¿verdad? Tampoco. No deberían de verlo. Vamos a ver. Presentación, así. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Si no se ve, me avisan, por favor. Y, y vemos cómo lo arreglamos. Pero en principio deberían de estarlo viendo ya. Bueno, vamos a hablar entonces acerca del desarrollo histórico, ¿verdad? De cómo se origina el derecho civil. Entonces, recordemos que el derecho civil nace con el Jus Civili, que es prácticamente el derecho de los ciudadanos romanos, ¿verdad? Inicialmente el derecho civil fue un ordenamiento normativo que regulaba la vida social de la ciudad de Roma, de tal forma que en principio fue un derecho nacional, ¿ok? El Jus Civili entonces inició siendo un derecho nacional. Aquí les puse en mayúsculas las palabras claves, ¿verdad? Para que vayamos correlacionando. Entonces, en cuanto a su desarrollo histórico, tenemos que primero fue un derecho nacional, posteriormente, tras el edicto unificador de Caracalla, recordemos que fue un emperador por el año 216, si no estoy mal, ¿verdad? Mandó a unificar todo el derecho tanto el Jus Civile como el Jus Gentium, que era el derecho para las personas que pertenecían a alguna otra algún otro lugar, ¿verdad? Alguna provincia dominada por Roma o bien que pertenecían pues a otro país. Entonces, para todas estas personas había un derecho distinto, ¿no? El Jus Gentium. Y al final este emperador dijo, no, vamos a unificarlo todo en el Jus Civili, todos aquellos territorios que estén bajo el dominio del Imperio Romano, pues van a pasar a tener eh, el mismo tipo de derecho, ¿no? Que era el Jus Civili. Entonces saca este tipo de derecho solo para la península itálica y lo extrapola a todas las provincias bajo el dominio del Imperio Romano. Por lo tanto, se convierte entonces en un imperio, en un derecho imperial. Luego tenemos que durante la Edad Media, ¿verdad? Ya después de la caída del Imperio Romano, empieza la Edad Media, la Iglesia adopta el derecho romano para pues solucionar sus distintos problemas, para incorporarlo a sus ordenamientos jurídicos. Entonces aquí ya nace pues un derecho prototípico, es decir, en un principio era nacional porque era el derecho propio de la península itálica de Roma, ¿verdad? Luego se saca de la provincia y se adquiere o se le concede la potestad a todas las demás provincias pertenecientes al Imperio Romano, que recordemos que tuvo una extensión territorial gigantesca el Imperio Romano. Entonces, pues todas estas provincias, todos estos territorios dominados, pues pasan a tener el derecho, el Jus Civile, se convierte en un derecho imperial. Luego la Iglesia, tras la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica utiliza el derecho romano como un derecho prototípico, es decir, una base sobre la cual sustentar sus actividades jurídicas. Y luego tenemos que ya en la Edad Moderna, ¿verdad? Que recordemos que viene después de la Edad Media, es ya cuando se da todo esto el Renacimiento, el descubrimiento de América, la Ilustración, la Revolución Francesa y todo esto, ¿no? Lo que vimos en Constitucional prácticamente, eso es la Edad Moderna. Bueno, durante la Edad Moderna entonces se da una bifurcación. ¿Qué quiere decir eso? Que se parte en dos la clasificación del derecho. Una rama es la rama pública y la otra es la rama privada, ¿verdad? Entonces el derecho civil, como regula las interacciones y las relaciones jurídicas entre particulares, es perteneciente al derecho
privado, ¿verdad? Es derecho privado por excelencia. Entonces, palabras claves para el desarrollo histórico del derecho civil. Primero, fue nacional con el Jus Civili. Tras la unificación del Jus Civili y o Civili, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero bueno, a mí me lo enseñaron en Civili, entonces si les suena raro es por eso. Tras la unificación del Jus Civili con el Jus Gentium, se convierte en un derecho de carácter imperial. Luego, la Iglesia Católica, tras la caída del Imperio Romano, lo utiliza para sustentarse en él, para sus relaciones jurídicas, entonces es un prototipo o un derecho prototípico, y ya luego en la Edad Moderna pues se le da la connotación de derecho privado como tal. Entonces tenemos que ese es el desarrollo histórico, ¿no? Pero durante este desarrollo histórico también surgieron ciertos planes que tenían distinciones en cuanto a la colocación del ser humano principalmente, ¿no? En los distintos códigos civiles. Tenemos dos en concreto que fueron de suma importancia o son todavía de suma importancia para los ordenamientos jurídicos civiles del mundo, ¿verdad? Estos son los planes romano-francés y el plan alemán o germánico. Pero antes de ver en profundidad cada uno de ellos, tenemos que entender qué significa un plan, ¿verdad? Un plan significa proyecto, idea o propósito. Cuando se habla del plan del derecho civil, se alude al proyecto de materias que deben estudiarse y al ordenamiento de los contenidos del derecho civil. Entonces aquí tenemos dos tipos de clasificaciones o dos tipos de conceptos distintos, ¿verdad? A la hora de hacer un sistema o una codificación. Tenemos el primer concepto que es compilar o recopilar, ¿verdad? Que se refiere a la reunión de normas de diversa naturaleza siguiendo un criterio cronológico. Ustedes se recordarán entonces de la compilación de Justiniano, ¿no? Una compilación que mandó a hacer Justiniano, que se la delegó a uno de sus juristas y le dijo que pues fuera a buscar todos esos preceptos legales que podían ser de importancia, ¿no? Para el estudio del derecho como tal. Y entonces a eso se le llamó compilación, porque fue una organización cronológica, ¿verdad? Una organización que se basaba en, no como tal en un tipo de derecho en específico, sino que se basaba como tal en un orden temporal. Luego tenemos la codificación, que es la reunión sistematizada y coherente de normas de la misma naturaleza. Entonces aquí ya entran los códigos como tal, ¿verdad? Los códigos propiamente dichos, como por ejemplo código civil, código penal, etcétera, ¿no? Esos códigos que ya tienen una relación intrínseca entre los artículos que hay en ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el código pues, civil no vamos a encontrar cosas acerca de los delitos que regula el Código Penal, ¿verdad? Son cosas que no son competentes a esa materia, por lo tanto no entra dentro de esa clasificación y entonces eso es lo que hace la codificación, ¿verdad? También recordemos que la compilación puede ser hecha por cualquier persona, mientras que la codificación únicamente por un profesional del derecho, ¿verdad? Ok, ahora sí, vamos con los planes. Tenemos el plan romano-francés, ¿verdad? Que fue el resultado de la combinación de la compilación de Justiniano con las ideas del Código Napoleónico, ¿verdad? Entonces recordemos que pues Justiniano mandó a hacer el cuerpo civil de las leyes, ¿verdad? El Corpus Jus Civili, creo que era, que prácticamente es una unificación de varios libros, ¿verdad? El Digesto, las novelas, estaba también por ahí Instituciones de Gallo, y ¿qué más había? ¿Cuál era el otro libro? Se me olvidó. Bueno, en este momento no se me fue, pero bueno. Estas eran prácticamente las compilaciones, bueno, fue una compilación, ¿verdad?, de libros que mandó a hacer Justiniano, pero que luego, mucho tiempo después, ya cuando estaba en marcha la Revolución Francesa, se dio todo este proceso en Francia, ¿verdad? Todo este proceso de revolución, pues se adquiere un código civil llamado el Código Napoleónico, ¿verdad? Porque fue promulgado por Napoleón Bonaparte, que en ese momento era el emperador de Francia, y entonces se unifica con los preceptos de la compilación de Justiniano, ¿no? Con los preceptos del pensamiento romano acerca del derecho civil. Entonces, ese es el primer plan que tenemos, ¿verdad? El plan romano-francés, el cual está integrado de la siguiente manera. En el libro primero habla acerca de las personas. En el libro segundo habla acerca de la propiedad y modificaciones de la propiedad.
Y en el libro tercero, los modos de adquisición de la propiedad. Luego tenemos el segundo plan, el plan alemán o también llamado germánico, que se sustenta en las ideas de Carl von Savage, que influyeron en la emisión del Código Civil alemán de 1900. Está compuesto de la siguiente manera. Primero, tiene la parte general en el libro 1. En el libro segundo tiene los derechos reales. En el libro tercero tiene el derecho de obligaciones. En el libro cuarto, derecho de familia. Y libro quinto, derecho de sucesiones. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos? Bueno, la principal diferencia es que en el plan romano-francés se pone a la persona en primer lugar, ¿verdad? Es parte central, es parte fundamental de dicho código. Sin embargo, en el plan alemán se pone a la persona hasta en un cuarto lugar, ¿verdad? Lo vemos por acá. Esto causa algunas posiciones en contra del código plan alemán o germánico, alegando que tiene incoherencia, ya que pues para que se den todas las relaciones de derechos reales, las relaciones jurídicas como obligaciones, etcétera, tiene que existir persona, ¿no? Tienen que estar personas involucradas. Entonces, por lo tanto, la persona siempre debería de ir fundamentalmente en primer lugar, como si lo hace el plan romano francés. Pero bueno, esa pregunta viene en el cuestionario. ¿Cuál es la principal diferencia entre los dos planes, en el plan romano francés y el plan alemán? Prácticamente es que la persona en el romano francés está en primera instancia, mientras que en el segundo plan queda relegado hasta una cuarta posición. Prácticamente. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿O estamos bien? Pueden levantar la mano, escribir ahí por si quieren. Ustedes me dicen. Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos directamente con los conceptos. El primero de ellos va a ser persona, ¿verdad? Cuando hablamos de persona, entonces tenemos que recordar un poquito su origen, ¿no? Volver un poquito a lo largo de su desarrollo histórico como concepto etimológicamente. Entonces nos vamos hacia la antigua Grecia, ¿verdad? Ahí encontramos entonces esta conjugación de palabras que al final resultaron en un vocablo en específico. El término persona proviene del vocablo latino persono o personae, que es una palabra compuesta a su vez por dos términos, per, que significa mucho, y sonare, que significa sonar. La vinculación de ambas palabras tiene por sentido sonar mucho. ¿Ok? En la antigua Grecia, los actores que participaban en las representaciones escénicas tenían dificultades para que sus recitaciones fueran escuchadas por el público, por lo cual agregaron un aditamento a las máscaras llamado persono o personae para amplificar su voz. Entonces, ese es el origen de la palabra persona, perdón. Viene en primera instancia de per y en segunda instancia de sonare, ¿verdad? Dando entonces como resultado persono o personare. Pero ¿qué es en la actualidad persona? ¿Y qué es principalmente para el derecho civil, ¿no? La palabra persona es aquel o hace alusión a aquel ente susceptible de participar en una relación jurídica, precisamente cumpliendo obligaciones y ejercitando derechos, ¿ok? Que es persona para el derecho civil, aquel ente susceptible de participar en una relación jurídica, precisamente cumpliendo obligaciones y ejercitando derechos. Luego tenemos la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la investidura jurídica que permite a una persona incorporarse al mundo del derecho. Analógicamente, puede percibirse como un pasaporte que permite entrar al ámbito de los derechos y las obligaciones. ¿Ok? Es ese reconocimiento de las leyes, entonces, a que una persona puede ejercer derechos y debe cumplir con ciertas obligaciones, ¿verdad? ¿Cuándo se adquiere personalidad? Existen diferentes criterios en torno a este asunto. Estas son las teorías de la adquisición de la personalidad, ¿verdad? Que ya las hemos visto, pero les vamos a refrescar un poquito más. Para algunos se adquiere en el momento de la concepción, sería la teoría de la concepción. Para otros surge con el nacimiento, entonces sería teoría del nacimiento, ¿verdad? Luego tenemos un tercer criterio que señala que en efectos surge con el nacimiento siempre y cuando la persona nazca viva, ¿verdad? O nazca con condiciones para poder preservar su integridad. Entonces eso es la viabilidad, teoría de la viabilidad. Y nuestro Código Civil reconoce todas las tesis en el artículo primero, con la cual se asume una posición ecléctica. Perfecto. Bueno, vamos entonces ahora con la capacidad. La capacidad entonces se define como el atributo derivado de la personalidad, en virtud del cual pueden ejercerse derechos y cumplirse obligaciones. ¿Ok? Entonces, la capacidad
es un atributo derivado, ¿verdad?, de la personalidad. No son la misma cosa, son dos acepciones distintas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos entonces la capacidad de goce que en derecho, de goce de derecho, que nos dice que efectivamente mediante este tipo de capacidad podemos intervenir en relaciones jurídicas, pero a través de un representante. Este es el caso de los menores de edad, que al participar en el vínculo jurídico deben hacerlo representados por sus padres o tutores, ¿verdad? Entonces, la capacidad de goce, ¿qué es? Es la capacidad que se ejerce mediante una representación legal, prácticamente. Luego tenemos el segundo tipo, que es la capacidad de ejercicio o de hecho. Se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Posibilita que participemos en relaciones jurídicas sin representación, salvo el caso de los declarados en estado de interdicción, ¿verdad? Y esa condición se adquiere como lo regula el artículo 8 del Código Civil cuando cumplimos 18 años. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de capacidad, ¿verdad? De goce o capacidad de ejercicio, ¿verdad? La de goce entonces, o goce de derecho, quiere decir que es una capacidad tutelada por la representación de alguien más, mientras que la otra capacidad, la capacidad de ejercicio de hecho, es la que adquirimos con la mayoría de edad y está regulada en el artículo 8 del Código Civil. Ok, vamos con la incapacidad entonces, la contraposición, ¿verdad?, de la capacidad. Es posible que aún y cuando se arriba a la mayoría de edad, el derecho no reconozca capacidad de ejercicio a ciertas personas. Ello porque en las mismas no se ha producido la evolución psíquica necesaria para adquirir la madurez demandada por el derecho. A esta condición derivada de la falta de madurez, de la falta de aptitud para intervenir en las relaciones jurídicas, se le denomina incapacidad. Esta puede ser de dos tipos. Ok, pero ¿qué es la incapacidad? A reglas generales, para que lo entendamos, es prácticamente la obstrucción de que una persona pueda ejercer una relación jurídica. Por algún motivo, por X o Y motivo, no puede ejercer una relación jurídica, ¿verdad? Por lo cual no puede asumir ni obligaciones ni tampoco reclamar derechos. Entonces, tenemos la capacidad absoluta, ¿verdad?, que se concreta cuando una persona no puede participar en ninguna relación de derecho, dado a que carece de los recursos intelectivos para hacerlo. El ejemplo que concreta esta situación es el de los orates o locos, ¿verdad? El licenciado entonces nos ponía este ejemplo. Prácticamente las personas que tienen algún tipo de problema cognitivo o que pues están ya declarados como locos, ¿verdad?, pues no pueden tener ningún tipo de relación jurídica porque no son capaces de discernir entonces entre las intenciones de las demás personas, ni tampoco pueden optar a pues tener ciertas obligaciones, ¿no?, a estar facultados para llevar a cabo ciertas obligaciones, ni tampoco ciertos derechos. Y luego tenemos la capacidad relativa, que es la falta de plenitud en la participación de las relaciones jurídicas, es decir, como aquel estado en el que una persona por alguna limitación física no puede participar valederamente en todas las relaciones jurídicas, pero sí en algunas. También se estima como relativa aquella incapacidad surgida de la ingestión o consumo de algunos productos o sustancias que privan temporalmente el discernimiento, ¿no?, como el alcohol, la marihuana, los fármacos. Entonces, cuando hablamos de incapacidad, decimos que es automáticamente lo que está en contraposición a la capacidad, obviamente, ¿verdad? La capacidad entonces, recordemos que es esa aptitud, ese atributo que tenemos derivado de la personalidad, en el cual nosotros podemos ejercer derechos y obligaciones, ¿ok? La incapacidad entonces nos priva de ese atributo, nos priva de esa posibilidad. Y hay dos tipos de incapacidad. La absoluta, que es cuando definitivamente una persona no puede tener ningún tipo de vínculo jurídico con nadie más, debido a que posiblemente tenga algún problema cognitivo, o bien la incapacidad relativa, en la cual distinguimos dos formas de incapacidad relativa. Tenemos por una parte la incapacidad física, ¿verdad?, en la que por alguna complicación física no es posible que esta persona o que la persona pueda tener una participación completa, ¿verdad?, dentro de la relación jurídica,
Pero también tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de las personas que temporalmente están sugestionadas por algún tipo de sustancia, como por ejemplo el alcohol o las drogas, que les nublan el juicio. Entonces, ese también es otro tipo de capacidad relativa. Muy bien, vamos entonces ahora con la declaración de interdicción, que es cuando pues se le declara incapaz absolutamente a una persona, ¿verdad? A las personas que sufren de incapacidad absoluta se les veda la participación en actos jurídicos y deben concretar los mismos mediante la intervención de un representante. Pero para situar a una persona como incapaz es menester que la declaración correspondiente sea formulada por un tribunal, luego de agotar el trámite de rigor. A la declaratoria de incapacidad se le llama declaratoria de interdicción. ¿Ok? Entonces tenemos algunas circunstancias también que modifican la capacidad, ¿verdad? Hablando otra vez propiamente de la capacidad. En cuanto a la incapacidad, pues recordemos, tenemos dos formas, absoluta y relativa, y que esta última a su vez, pues se parte en dos, físicas y por sustancias. Pero también tenemos la capacidad como tal, que recordemos que nos hablaba de ese atributo, de esa aptitud que nosotros tenemos de ejercer derechos y obligaciones. Pero entonces hay algunos factores que modifican ese atributo, esa aptitud, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que pues modifican, ¿no?, la capacidad? Recordemos que para empezar la capacidad es única e indivisible, también es irreductible, ¿verdad? La afirmación que es irreductible, estamos diciendo que es igual para todos, que una persona no puede tener más o menos capacidad que otras, ¿verdad? Esto también es la igualdad del derecho en general para todos. Sin embargo, existen factores subjetivos que en un momento atenúan o disminuyen esa capacidad, y a estos factores se les llaman circunstancias que modifican la capacidad. Estas circunstancias o factores son de dos tipos. Tenemos entonces de índole natural o físico y de índole social o jurídico. De índole físico, bueno, natural o físico, tenemos el sexo, ¿verdad? Refiriéndose propiamente a el género de la persona, la enfermedad, el parentesco y la edad. Estas serían entonces formas de modificación de la capacidad como tal, pero de índole físico o natural. Y luego tenemos de índole social o jurídico, que sería la nacionalidad y el domicilio, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos grandes distinciones. En algunos ordenamientos jurídicos pues variaba o varía incluso en la actualidad la capacidad que tienen ciertas personas para ejercer ciertas relaciones jurídicas dependiendo de su género, ¿verdad? O de su sexo. Entonces, pues por eso se dice que el sexo es un factor que modifica la capacidad. La enfermedad también, ¿verdad? Estábamos hablando de los tipos de capacidades que había una que era tutelada, ¿verdad? Recordemos. Entonces, este tipo de capacidad pues podría ejercerse para personas que tengan algún tipo de limitación y que ejerzan ciertas labores bajo la tutela de alguien más, o pues también la capacidad es modificada, ¿verdad?, cuando hay una enfermedad muy severa y entonces se tiene que declarar un estado de interdicción. Luego también tenemos el parentesco como un factor que modifica la capacidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro estado civil, ahorita lo vamos a ver, hablando propiamente del estado de familia, ¿verdad? Que es ese estado que tenemos cuando somos, bueno, hablando directamente de el estado en el que nos encontramos, hablando de soltero, casado, etcétera, ¿no? Que solemos confundir con estado civil a nivel general, pero el estado civil es aparte, ¿no? Pero cuando hablamos del estado de familia, hablando propiamente entonces de en qué vinculación nos encontramos con el resto de la sociedad, pues tenemos, ¿verdad?, que se modifica dependiendo de ciertos tratos o de ciertas atribuciones que adquirimos con las figuras legales, como por ejemplo el matrimonio o el divorcio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tenemos que el parentesco modifica la capacidad, porque modifica las relaciones jurídicas, ¿verdad? Modifica derechos y obligaciones a la hora de que nosotros suscribimos un matrimonio o bien, pues, concretamos un divorcio, ¿no? Y también la edad, ¿verdad? ¿Por qué la edad? Porque pues cuando tenemos más de 18 años ya tenemos otro tipo de capacidad, que sería la capacidad de goce o de ejercicio que la adquirimos, ¿verdad?, como está estipulado
en el artículo 8 del Código Civil, a los 18 años, con la mayoría de edad. Bueno, entonces luego tenemos los de índole social o jurídico. Tenemos la nacionalidad, porque dependiendo de dónde nacemos, pues vamos a tener nos vamos a regir por un ordenamiento jurídico u otro, ¿verdad? Y el domicilio, porque dentro de un mismo país, dependiendo del departamento en el que estemos, pues también van a haber ciertas leyes a las cuales vamos a tener que acatar y a las cuales vamos a tener que pues hacerles caso, ¿no? Entonces también van a haber ciertos factores que van a modificar dependiendo del departamento, ¿verdad? Ciertos factores jurídicos que van a modificar nuestra capacidad en las relaciones jurídicas. Eso sería entonces en cuanto a los factores que modifican la capacidad. Recordemos las dos grandes clasificaciones, natural o físico y de índole social o jurídico, ¿verdad? Luego tenemos el estado civil como tal, ¿verdad? Que era lo que les hablaba. El estado civil, ¿qué es? Es el conjunto de características que permiten ubicar e identificar a una persona dentro de la sociedad. Esta figura legal tiene ciertas características. Tenemos entonces que es extrapatrimonial, es decir, no es un bien, no es un ente sujeto a compra-venta, ya que no es valorable en dinero. Es decir, no lo podemos comprar ni vender. También tenemos que es de orden público. ¿Por qué es de orden público? Porque existe un conjunto de normas que regulan el Estado civil y son de orden público, ¿verdad? Ya que velan por el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los particulares. Pero dijimos que el derecho civil como tal es privado, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tiene que ver que sea de orden público? Bueno, aquí estamos hablando como tal de la figura legal del Estado civil que ayuda a identificarnos dentro de una sociedad, ¿verdad? Como esa identificación entonces tiene una vinculación con el resto de relaciones jurídicas que tengamos con los demás habitantes de esa sociedad, pues por lo tanto va a ser el Estado civil de carácter público. ¿Ya? Ojo con la distinción aquí y no nos vayamos a confundir como tal con la categoría que tiene el derecho civil, que el derecho civil es propiamente privado porque son las relaciones entre particulares, ¿no? Sin embargo, el Estado civil tiene como una de sus características que es de carácter público, ¿verdad? Es porque es de orden público, es de ordenamiento público. Y luego tenemos que es imprescriptible, ya que no se puede adquirir o perder con el tiempo. Es decir, trasciende inclusive la muerte, ¿verdad? Es uno de esos factores, una de esas figuras legales que trascienden la muerte. Entonces, solo se puede modificar el estado civil, pero pues no se puede extinguir definitivamente. Ok, luego pues aquí ya tenemos el final como tal de la presentación. Voy a seguir trabajando el resto de la noche para compartírselas, ¿verdad? Pero pues ya no me dio tiempo y si no los iba a retener mucho y pues iba a conectar dos personas. Ahora bien, me gustaría que revisemos también los demás temas, ¿verdad? Como el nombre, por ejemplo, apoyándonos en las diapositivas del licenciado. Vamos a leer solo los conceptos fundamentales, ¿verdad? Entonces tenemos que el nombre, ¿verdad? Es también una figura legal que encontramos dentro del derecho civil. Las personas al margen de sus características físicas pueden ser identificadas por una palabra específica denominada nombre. De conformidad con el pequeño Larousse ilustrado, que es un diccionario, el nombre es la palabra que sirve para designar a las personas o a las cosas o a sus cualidades con la finalidad de distinguirlos entre varios, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos entonces que el nombre antiguamente pues tenía 4 tipos de características, ¿verdad? Estaba conformado, mejor dicho, por 4 elementos en un principio, ¿no? Esto pues durante el Imperio Romano. Entonces, en Roma teníamos el prenombre, que era el equivalente al nombre actual. Teníamos también un nombre, que era una especie de apellido. El conombre, elemento que se utilizaba para distinguir a las personas de la misma familia cuando se repetía el prenombre y el nombre. Y también teníamos el agnombre, que era una especie de apodo más aclarativo de los otros elementos. Para poner entonces un ejemplo de esto, ¿verdad? El licenciado nos traía a colación el ejemplo del africano de Publio, ¿verdad? Publio Cornelio Escipión el africano. Recordemos que que fue un general militar que luchó contra las fuerzas de Aníbal en África y que por eso se ganó ese nombre. Pero bueno, entonces como
prenombre tenemos a Publio. Aquí puso público, pero es un pequeño error, en realidad es Publio. Publio como prenombre, Cornelio como nombre, luego como el conombre, ¿verdad? Tendríamos a Escipión, que era pues para identificarlo dentro de la misma familia porque ya había otro Publio Cornelio. Entonces tenemos a Escipión como cononombre y luego como agnombre tenemos entonces a el africano, que es esa atribución que se le daba, ese como sobrenombre, ese apodo que se le daba hasta cierto punto, por llamarlo así, porque luego más adelante vemos la figura de apodo, ¿verdad? Que se le daba a este general. Entonces tenemos acá como tal la estructura que tenía en la antigua Roma el nombre, ¿verdad? Está compuesto entonces de un prenombre, de un nombre, de un conombre y de un agnombre. El nombre, como les comentaba, hace alusión como tal a pues el nombre, el equivalente al nombre actual. Luego estaba el nombre, que era como el equivalente al apellido, el conombre, que era como una distinción para las personas de la misma familia que tenían el mismo nombre y apellido. Y luego tenemos el agnombre, que era una atribución que se ganaba durante el tiempo para identificarlo aún más, ¿no? Para identificar a una persona aún más, de una forma mucho más específica. Bueno, luego tenemos la naturaleza jurídica del nombre. Existen muchas opiniones sobre este punto, ¿verdad? Tenemos entonces algunas teorías que nos aclaran o que tratan de aclarar la naturaleza jurídica del nombre. La primera es la teoría de la propiedad, que afirma que el nombre corresponde a la persona en relación de la propiedad. El nombre es nuestro, como puede serlo nuestra casa o nuestro vehículo. Este criterio se sustenta en el empleo de términos que denotan pertenencia, tales como mi nombre o tu nombre, etc. Sin embargo, el nombre es una categoría jurídica y no un bien. Por esa razón, no puede considerarse como una propiedad, ¿verdad? Esto está bajo el principio de stricto sensu. Luego tenemos la teoría que lo considera un atributo de la persona. Según este criterio, todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen nombre, porque, según afirman los defensores de esta posición, por inferencia lógica, al recién nacido le corresponderán los apellidos de sus padres. Sin embargo, en algunas oportunidades se ignora la procedencia de la persona, como el caso de los niños expósitos, y por tal razón no puede afirmarse que esta teoría tiene plenitud, ¿verdad? Luego pues tenemos que el nombre es un mecanismo de policía civil. Ojo, no tiene nada que ver con la Policía Nacional Civil, sino que es simplemente pues también una de las teorías. Planiol afirmaba que el Estado, para ejercer el correcto control sobre los ciudadanos, los dota de su nombre, ¿verdad? De un nombre, cuyo uso es imperativo para ubicarlos e identificarlos. Entonces, cuando nos habla de un nombre como mecanismo de policía civil, nos está hablando de una identificación que nos da el Estado para identificarnos, para ubicarnos, perdón. Una identificación que da el Estado para ubicar a cierto sujeto dentro de la sociedad. Luego tenemos que el nombre también se percibe como una manifestación de un derecho de familia. Esta tesis se sustenta en la consideración de que el nombre evidencia la procedencia y genealogía de una persona. Pero muchas veces el nombre no informa sobre dicha procedencia, como el caso de la adopción o de los niños expósitos, ¿verdad? Teoría integracionista. Al igual que otras discusiones en la enciclopedia jurídica, esta se resuelve de manera ecléctica, ya que afirma que todas las posiciones enunciadas tienen una veracidad parcial. Es decir, la teoría integracionista o ecléctica nos dice, bueno, todas las anteriores tienen ciertos puntos de validez y por lo tanto se pueden tomar esos puntos y conjugarlos en una sola teoría. Muy bien, aún así yo no creo que todo esto de las teorías del nombre venga, basándome un poquito en lo que se ve en el cuestionario, ¿verdad? No creo que todo esto venga, sin embargo, pues no está de más verlo, leerlo un poquito y escucharlo también, ¿verdad? Para estar preparados y más o menos tener la idea. Imagínense que nos viene ahí, defina qué es el nombre como mecanismo de policía civil. Y nosotros venimos y ponemos que es el nombre que nos da la policía, ¿no? Entonces, pues es mejor siempre dar una repasadita para estar enterado de todo lo visto o refrescar, ¿verdad? Estos preceptos que ya vimos en determinado momento. Ahora, características del nombre. Es oponible ante terceros. No tiene valor pecuniario, consecuentemente es extracomercial. Es imprescriptible. Expresa una relación familiar y es obligatorio.
Ok, bueno, ahora tenemos unas cuantas figuras legales más acerca del nombre, ¿verdad? Tenemos para empezar el seudónimo y el sobrenombre. El seudónimo etimológicamente significa falso nombre. Es es una autodenominación que generalmente es utilizada por los artistas y por algunos deportistas o políticas. Ninguno de los códigos que han regulado la vida civil de los guatemaltecos han contenido normas sobre este tópico, y como la ley no establece nada al respecto, el uso de seudónimo no está prohibido. Entonces, ¿qué es el seudónimo? Es el nombre o apodo, por llamarlo de alguna manera, aunque luego más abajo está el apodo, pero es para que lo entendamos, ¿no? Es como ese apodo, como ese nombre falso que nos ponemos nosotros mismos y que lo utilizamos en distintos medios, ¿verdad? Lo podemos utilizar como un medio, en un medio artístico, en un medio deportivo, o pues también lo podemos usar en la política, ¿verdad? El sobrenombre, alias o apodo, es una denominación grotesca que es impuesta por terceros a una persona. La trascendencia jurídica es probable que se acentúe en el derecho penal, en el cual, al identificar a una persona, se alude al apodo o sobrenombre en la declaración del imputado, en la primera declaración del imputado. Esto es lo que pasa con los delincuentes, ¿verdad? Que pertenecen a algún tipo de grupo organizado, entonces se identifican dentro de ese grupo, dentro de esa sistematización que tienen, que por ejemplo podría ser una mara, ¿verdad? Eh, Se identifican con cierto tipo de nombre en específico, con un apodo, ¿verdad? En específico, que se lo ha dado la misma pandilla. Entonces, pues, en la declaración, ¿verdad? En la primera declaración del imputado en el derecho penal como tal, pues se utiliza ese nombre, ese sobrenombre, ese apodo, ¿verdad? Hemos escuchado en las noticias, por ejemplo, cuando pues retienen justamente a delincuentes y se dice el alias no sé qué, ¿no? Dicen el nombre y el alias, pues es a eso prácticamente. Sin embargo, pues en el caso del seudónimo tenemos que diferenciar que se lo pone la misma persona. En el caso del alias o el apodo se lo ponen terceros. Y tiene una vinculación más directa con el derecho penal que con el derecho civil. Ahora bien, hablando de la regulación del nombre. El Código Civil vigente en el artículo 4 establece que la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. En tal artículo determinan los elementos que conforman el nombre, pues en el mismo establece que se integra con el nombre propio o de pila y del apellido de sus padres casados o del de sus padres no casados que la hubieran reconocido. En el mismo artículo se consigna una forma no tan reciente, la cual posibilita que los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta. Asimismo, se regula que los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. Los menores, ya inscritos con un solo apellido, pueden adicionar dos por intervención de la madre o de quien ejerza la patria potestad. Muy bien, esto es prácticamente para que entendamos cómo se regula el nombre en Guatemala, cómo funciona legalmente el nombre en Guatemala, ¿verdad? Cómo se establecen esos preceptos, pues bueno, prácticamente inicia con el registro, ¿verdad? En el RENAP del nombre, y pues estos son los criterios que se toman a consideración para el tema de apellidos. Todo está estipulado en el artículo 4, por cierto. Es siempre bueno que vayamos memorizando ahí los artículos, o más o menos tengamos una idea de a qué hacen alusión cada uno. Si no, imagínense, otra vez nos viene como el de penal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en la práctica puede ocurrir que una persona no utilice en los actos de su vida civil el nombre completo con el cual fue inscrito en su nacimiento. Es decir, que omita uno de sus nombres o uno de sus apellidos. Cuando esto ocurre, es menester concretar lo que se llama declaración jurada de identificación de persona. Ojo, porque si no recuerdo mal, esto también venía en una de las preguntas del cuestionario. Creo recordar. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando pues, no utilizamos uno de nuestros nombres o cuando nos identificamos de una manera distinta a cómo estamos registrados en el RENAP, ¿no? Pues se tiene que hacer una declaración jurada de identificación de persona, regulada en el artículo 5, ¿verdad? Del Código Civil, que consiste en concurrir ante un notario y declarar que el nombre alterado y el completo corresponden e identifican a la misma persona. Si el problema descrito afecta a un menor de edad, serán sus padres o quienes ejerzan la patria potestad quienes concurrirán a la notaría. En alguna época, la declaración comentada no podía realizarse más que ante un juez,
pero esta diligencia se trasladó a la jurisdicción voluntaria, lo cual la hace flexible. Un ejemplo de esta situación se concretaría cuando una persona haya sido inscrita como Juan Francisco y solo hubiese usado uno de los nombres, o el caso de una dama cuyo nombre sea Lilia y sea conocida como Lili, u otra dama que se llame Carlota y en su casa le llamen Loti. En esta situación será menester resolver de conformidad con el artículo citado. El artículo 6 del Código Civil determina que una persona puede cambiar su nombre mediante la autorización judicial, que debe solicitarse ante juez competente. Tal y como lo regulan los artículos 438 y 439 del Código Procesal Civil y Mercantil, aunque también puede tramitarse notarialmente. Tanto la identificación como el cambio de nombre se anotarán al margen de la partida de nacimiento y tal modificación no altera la condición civil de quien la obtiene, ni constituye prueba alguna de filiación. Ok, entonces en el código 6 tenemos estipulado, ¿verdad?, como cuáles son las condiciones para poder solicitar el cambio de nombre. En el artículo 5 entonces pues tenemos la figura de la declaración jurada de identificación de persona, ¿verdad? En el artículo 4 teníamos entonces la regulación en general acerca del nombre de las personas. Ok, y con esto terminamos entonces el tema del nombre. Ahora vamos a pasar directamente al domicilio, ¿verdad? Y los elementos que lo componen. Aquí también es donde encontramos el cuestionario, pero ya vamos a ir a eso. Solo quiero terminar este temita y también el de ausencia y muerte presunta, que lo vamos a ver en la última diapositiva del licenciado. Perfecto, entonces vamos con el domicilio como tal. La palabra domicilio procede de la voz latina domicilio. Ojo, también es importante que recordemos la etimología de las palabras porque nunca sabemos cuándo nos pueden venir también, ¿verdad? También en este cuestionario vienen algunas etimologías, como por ejemplo el de persona, que se origina de persono, o de pers y sonae, ¿verdad? Que lo comentábamos anteriormente. Entonces, mucho ojo con eso también. Siempre sería bueno que hagan un pequeño glosario, ¿verdad?, etimológico, donde pongan el origen de la palabra junto con la palabra propiamente dicha, ¿no? Ok, que a su vez deviene del vocablo domus, que quiere decir casa. Precisamente es la etimología de este vocablo la que origina confusión, dado que algunas personas identifican al domicilio como la casa de habitación, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más grande. Sin embargo, el término domicilio alude a un contexto geográfico más amplio y por eso se le define como el ámbito geográfico en el cual la persona ejerce sus derechos y cumple obligaciones. Entonces, ¿qué es el domicilio? El ámbito geográfico en el cual la persona ejerce sus derechos y cumple obligaciones. Ahora bien, yéndonos más específicamente a la legislación guatemalteca, el domicilio hace referencia a todo lo departamental, ¿ok? Domicilio es igual a departamental o departamento. Haciendo alusión a la jurisdicción, ¿verdad? Dentro de este ámbito geográfico que nos menciona la descripción. Entonces tenemos los elementos del domicilio, los cuales son tres. Primero tenemos el elemento territorial o espacial, que es la circunscripción geográfica en donde una persona se establece para ejercer derechos y cumplir obligaciones. Es prácticamente la geografía, ¿no? Es ese espacio físico, el cual tiene preeminencia cierto tipo de jurisdicción, la cual nos va a afectar por ser pertenecientes a dicho espacio. Elemento psicológico o anímico se refiere al deseo de pertenecer e identificarse en ese lugar, es decir, las ganas de identificarse con un lugar en específico. Elemento cronológico o temporal es el lapso en el cual la persona permanece en el territorio en donde se ha asentado y que permite presumir su ánimo de permanencia. Los elementos relacionados son reconocidos en el Código Civil de Guatemala, ya que para la constitución del domicilio se requiere a la residencia en un lugar, el ánimo de permanencia y la presunción de ese ánimo por la residencia continua durante un año en el lugar. Todo esto está estipulado en los artículos 32 y 33. Entonces, pues bueno, ¿qué es prácticamente cuáles son estos factores? Pues son el
el espacio geográfico, en el área, en el caso del ámbito territorial, ¿verdad? En el caso del elemento psicológico o anímico es pues la gana o el ánimo de pertenecer, ¿verdad? A un lugar en específico, y pues el último sería la cantidad de tiempo que se ha transcurrido desde el inicio de la habitación en cierto lugar. Entonces, tenemos estos tres factores en los cuales pues se identifica el domicilio. O sea, la ley va a identificar nuestro domicilio en base a estos tres factores. En base a dónde estamos, en base a qué tantas ganas tenemos de estar ahí, pero bueno, expresado como estamos ahí por alguna labor, o estamos ahí temporalmente, estamos por algún tipo de circunstancia en específico, o bien estamos porque queremos pertenecer a ese lugar. Y también pues tenemos entonces la presunción, ¿verdad? De cuánto tiempo se ha estado ahí, que es prácticamente pues la cantidad de días que hemos transcurrido en ese, ¿verdad? Y que pues se toma como válido cuando cumplimos un año, 365 días. Recordemos aquí para acervo cultural de todos, lo que nos decía el licenciado respecto a la palabra cronológico, ¿verdad? Etimológicamente viene del griego y hace alusión a el dios titán Cronos, que era el padre de Zeus, ¿verdad? Que era el dios del tiempo, prácticamente. Muy bien, ahora vamos con las clases de domicilio, que son tres. Hay tres clases de domicilios, ¿verdad? Tenemos entonces el real o voluntario, que es aquel en el que se advierte la presencia de los tres elementos referidos, artículo 32 y 33. ¿Ok? Entonces, cuando se cumplen estos elementos, los vemos estipulados en el artículo 32 y 33 del Código Civil. Luego también tenemos el domicilio legal, aquel que la ley señala taxativamente a una persona, artículos 36 y 37. ¿Verdad? Es entonces, recordemos que taxativa quiere decir claramente que la ley señala, ¿no? Que expresa claramente, que expresa obligatoriamente, ¿no? Para una persona. Esto, pues, dependiendo de las circunstancias jurídicas y las relaciones jurídicas en las que se encuentren las personas. Recordemos que todo esto siempre va de la mano con esa dependencia, ¿no? También tenemos el selectivo, electivo o contractual. Es en el que una persona natural o física señala para el cumplimiento de una obligación contractual. Es decir, prácticamente el que se da en los contratos, ¿no? Ciertos contratos estipulan que solo en ciertos lugares va a tener rigor, va a tener vigencia ese contrato, por lo cual esto sería entonces el tipo de domicilio para ese tipo de figuras legales. El selectivo, electivo o contractual. Artículo 40 del Código Civil. Es decir, es el que señalan los contratos, ¿verdad? No nos complicamos tanto, es el que señalan los contratos. Luego vamos con el múltiple. Existe en relación a las personas que por razón de su ocupación viven alternativamente en varios lugares, ¿verdad? Artículo 34 lo regula. Y entonces, ¿qué podemos sacar de este? Bueno, hay personas que tienen trabajos en distintas áreas, o que tienen un trabajo que les exige, ¿verdad?, ir a ciertos lugares, y por lo tanto no pueden pertenecer durante un año en un lugar fijo, por lo cual no se pueden identificar con un solo domicilio, por lo cual se extiende la figura legal del domicilio múltiple para este tipo de circunstancias. Luego tenemos el domicilio de la persona jurídica. Es el que se designa en el documento en el que conste su creación, artículo 38. Recordemos que las personas pueden ser naturales o jurídicas. Una persona jurídica, entonces, es un ente que está conformado por varias personas naturales, ¿verdad? Por dos o más personas naturales, y que pues tiene que establecerse en algún lugar. Entonces, ese establecimiento que se hace a la hora de registrar a esta nueva persona jurídica, que como les digo puede ser una entidad como una empresa, por ejemplo, pues este domicilio que se estipula a la hora del nacimiento de esta persona, pues será entonces el que rija el domicilio de la persona jurídica, ¿verdad? Está estipulado en el artículo 38. Entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros creamos una empresa con nuestros compañeros de la clase, yo que sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa empresa la vamos a constituir en cierto lugar. Por ejemplo, si la queremos constituir en el departamento de Guatemala, pues la vamos a constituir acá, y ese será su domicilio. Pero si nos queremos ir a Petén, por ejemplo, pues también podemos ir a Petén y constituirla allá, y ese sería su domicilio. Todo va a estar en el acta, ¿verdad? En el acta de la empresa. Muy bien, luego tenemos el domicilio de la persona que no tiene residencia habitual. Ese recordemos que es el domicilio vagabundo, ¿verdad? Por acá lo dice.
El artículo 35 establece que quien no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar en donde se encuentre. La doctrina denomina esta figura domicilio vagabundo. Es decir, es diferente al domicilio múltiple, ¿verdad? Porque pues en el domicilio múltiple se estipula que hay una relación jurídica que no permite el asentamiento en un solo lugar, sino que tiene que existir, tiene que estar dividido, la persona tiene que estar alternativamente, perdón, distribuida a lo largo del tiempo en distintos lugares durante el año, por lo cual no se puede llegar a un domicilio en específico. Sin embargo, se sabe, ¿verdad?, que esta persona está activamente, pues, haciendo estas gestiones. O sea, está reconocida por la ley, está ubicada e identificada por la ley. Sin embargo, en el domicilio vagabundo, pues, no se tiene conocimiento de dónde está la persona, por lo tanto, pues, se establece, ¿verdad?, en relación a dónde se le consideró, dónde se le encontró por última vez, o bien, pues, también dónde se le encuentre, ¿verdad?, eh, donde se le sí, donde se le encuentre cuando pues se hace la respectiva investigación, la respectiva búsqueda de esta persona y en el lugar donde se encuentra, si no tiene otro domicilio registrado, pues será en ese, ¿verdad? Entonces es una figura diferente porque en una el sujeto está identificado por la ley en el domicilio múltiple, mientras que en el domicilio vagabundo la persona no está identificada por la ley. Está pues hasta cierto punto en algún tipo de ausencia. Y ahora vamos con ese tema, ¿verdad? Concatenando entonces con la ausencia, tenemos la ausencia y la muerte presunta. De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de Verón Editor, significa condición de la persona que no está en su domicilio. ¿Ok? Era lo que les comentaba entonces, ¿verdad? De el domicilio vagabundo, que es una persona, un sujeto que no está identificado tal cual como los demás tipos. Entonces, a la hora que se la encuentre, pues ese será su domicilio. Pero cuando se da esta figura, este elemento en el cual no se encuentra, pues entonces ya determinamos que es la ausencia, ¿no? El origen de la regulación de la ausencia se va hasta las cruzadas. Para hacer un poco de remembranza, pues recordemos que las cruzadas fueron ese evento histórico que se dio en la Edad Media, más o menos hacia mediados, un poquito más en la Edad Media tardía tal vez, de la Edad Media, donde pues originalmente se concibió una orden de caballeros que protegieran a las personas que iban a peregrinar perdón, y a orar a Tierra Santa, ¿verdad? A la ciudad de Jerusalén desde Europa. Entonces, como en ese entonces había muchos bandidos, había distintos criminales que acechaban por todos estos caminos, y no es una distancia precisamente pequeña, entonces, pues se mandó a condecorar a una orden y a la creación de una orden para poder proteger a estas personas, a los peregrinos. Conforme pasó el tiempo, la orden se fue haciendo más grande y se convirtió en un auténtico ejército. Y como tenían ya un ejército pues bien establecido con una vía de transporte ya bien definida, entonces pues decidieron empezar también la reconquista de Jerusalén, empezaron a adjudicarse ciertas tierras de Medio Oriente y empezaron pues una campaña militar, la cual conllevó a algunas guerras. A esto se le llaman las cruzadas, ¿ok? Entonces, estos caballeros, los caballeros de las cruzadas, también llamados caballeros cruzados o caballeros templarios, luchaban, ¿verdad?, para recuperar ciertos territorios, pero pues evidentemente como se iban a lugares tan lejos, como les comentaba, partían desde Europa, ¿verdad?, desde países como Francia o Inglaterra, hasta Jerusalén, hasta Medio Oriente, entonces pues evidentemente era una distancia bastante larga y en muchas ocasiones no regresaban por ciertos factores, ya sea porque fueran heridos en batalla y se asentaban en el lugar donde pues quedaron, ¿verdad? Para pues establecerse ahí y ya se les imposibilitaba llegar hasta Europa otra vez, o bien porque eran asesinados, o bien porque iban a conformar una nueva vida allá, etcétera. Había múltiples razones por las cuales los caballeros cruzados se quedaban por allá. Pero a falta de tener la certeza de que murieron o de que están vivos, pues se creó la figura de la ausencia, ¿ya? Entonces, esta figura legal decía, ok, esta persona no se sabe en qué estado se encuentra, solo se sabe que desapareció. Por lo tanto, entonces, vamos a generar este elemento legal para no privar totalmente de derechos ni obligaciones,
Sin embargo, dejarlo como en un estado de pausa, digamos, en el cual pues no se sabe muy bien qué pasó con esta persona. Luego tenemos la figura de la muerte presunta, que ya es cuando pasa cierto tiempo de la ausencia y entonces ya se presume, ya el mismo nombre lo dice, ¿no? Ya se presume la muerte. Pero bien, volviendo entonces al significado etimológico de la ausencia o el origen de su regulación, pues tenemos que fue en las cruzadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban caballeros de Europa a pelear a Medio Oriente y pues desaparecían por mucho tiempo. Sistemas jurídicos sobre la ausencia, básicamente han existido dos: el francés, surgido del Código de Napoleón de 1804, y el alemán, que tiene por base la regulación de la ausencia en el Código de 1900. ¿Ok? Si vemos, pues también tiene relación con los distintos pues, códigos, los distintos tipos de codificación que ha habido, ¿verdad? Del derecho civil. Entonces, uno está regulado, está estipulado en el Código Napoleónico de 1804, que pertenece al plan romano-francés, y el otro en el Código de 1900, que pertenece al plan alemán o germánico. Vemos ahí entonces la concatenación de estos elementos. Ambos códigos reconocían tres etapas en el trámite de la ausencia. Tenemos entonces presunción de ausencia, posesión provisoria y posesión definitiva. La diferencia entre ambos sistemas residía en el tiempo que debía transcurrir entre cada una de las etapas citadas. El francés era muy prolongado. El alemán redujo los términos establecidos, que no podría durar más de 10 años, todo el proceso. El sistema alemán influyó en la legislación de muchos países, entre ellos el nuestro. Recordemos entonces que para que ya se dé fin a la ausencia y se dé paso a la muerte presunta en Guatemala, tienen que transcurrir 5 años, ¿verdad? 5 años de ausencia para ya pues poder gestionar el trámite de la muerte presunta. Pero bueno, volviendo entonces a los planes. El francés nos decía, no, puede pasar un tiempo bastante largo. No recuerdo cuánto tiempo dijo exactamente el licenciado, pero recuerdo escuchar algo ahí como, no sé si 40, 60 años, lo cual era bastante, ¿no? Sin embargo, el alemán dijo, no, vamos a reducirlo drásticamente a 10 años. Ok, entonces, bueno, luego tenemos, perdonen que me fui ahí un poquito, acá está. En la legislación guatemalteca existen tres clases de ausencia, según la opinión del licenciado, ¿verdad? La ausencia material, que la misma se produce como lo prescribe el primer párrafo del artículo 42 del Código Civil, cuando una persona se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se sabe, en este caso, que la persona vive y la declaratoria de ausencia solo tiene por objeto nombrar un defensor judicial. Es decir, es una figura legal que se da para personas que viven en otro estado, ¿verdad? Que están temporalmente en otro estado y que tienen la necesidad de representar a alguien que los tutele en su estado de origen, podría ser, ¿no? O en otro estado en específico, para cierta relación jurídica o cierta obligación jurídica que debe cumplir. Por ejemplo, el licenciado, yo recuerdo que nos ponía el ejemplo de una persona que por cuestiones de negocio está en Estados Unidos, o creo que puso el ejemplo de, no sé si era Estados Unidos o otro país, pero bueno, está en Estados Unidos y tiene una reunión en El Salvador al otro día, pero le es imposible llegar a su reunión. Entonces lo que va a hacer es pues darle la tutela jurídica a alguien para que vaya en representación de él, ¿verdad? Y de sus intereses. Entonces, pues en este caso ocurriría la ausencia material, porque se sabe que la persona está viva, simplemente que va a estar ausente a corresponder algún tipo de obligación jurídica que tiene que atender. Luego tenemos la ausencia propiamente dicha. El segundo párrafo del artículo 42, ya citado, prescribe que se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Es decir, en este caso no se tiene información sobre la persona y su ubicación. Y si tuviera bienes, deben nombrarse un guardador de los mismos, de conformidad con el artículo 49, que estipula la figura del guardador, y también lo expande en el artículo 53. Luego tenemos la ausencia calificada. La misma se produce cuando una persona desaparece en circunstancias de peligro, lo cual permite conjeturar su muerte. El artículo 64 regula y establece dichas circunstancias. Es decir, la ausencia calificada, entonces, ¿verdad? Se da cuando pues una persona desapareció en un desastre natural, por ejemplo, cuando una persona pues no se vio en alguna situación de peligro, y por lo tanto pues se puede dar este reconocimiento de ausencia calificada.
en la cual pues ya se va conjeturando la muerte, ¿verdad? Pero luego tenemos como tal la muerte presunta. Por supuesto, la condición de ausente no puede ser indefinida. Hablábamos de los plazos, ¿verdad? Hay un plazo en el cual pues se puede declarar ausencia, perdón. En nuestro caso, como les comento, son 5 años. Sin embargo, en el plan original, en el plan germánico, se hablaba de 10 años y en el otro plan, en el francés, se hablaba como de 40 años. Pero tiene que haber una finalidad de esta figura de la ausencia y esa finalidad es la muerte, ¿verdad? Es decir, bueno, esta persona ya no va a aparecer más, se presume su muerte. Entonces, la muerte presunta es eso, la condición de ausencia expirada que da paso a una nueva figura legal, ¿verdad? En la cual ya se cree que murió la persona. En este caso, en Guatemala, es tras 5 años, ¿verdad? Computados desde que se decretó la administración de los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente. Se declara en la... se regula en el artículo 63. Entonces, desde que se hace la declaración de ausencia, desde que se hacen las gestiones correspondientes para ese trámite, ¿verdad? Ya empiezan a transcurrir 5 años. Si la persona no aparece entonces en el transcurso de esos 5 años, se declara la muerte presunta. En el caso de la ausencia calificada, por las circunstancias especiales que se la producen, en el lapso para declarar la muerte presunta es breve. Artículo 64. Muy bien, y pues tenemos el punto número 7, que es el matrimonio del cónyuge de la persona declarada muerte presunta en el artículo 77, que pues también es otro tipo pues de figura dentro de la muerte presunta, ¿verdad? Ok, entonces pues eso sería en cuanto a la muerte presunta y esos son los temas que vimos en clase. Como tal el cuestionario vienen los temas hasta esta diapositiva, que es la diapositiva número 7. Como ven ustedes, pues aquí tenemos algunas preguntas. Yo ya les tengo el cuestionario aquí resuelto, de hecho ya se los compartí por ahí por los grupos para que ustedes pues vayan viendo, comparando también sus respuestas, ¿verdad? Y vayan ahí solucionándolo y ubicándolo de una manera mucho más fácil. Bueno, pero lo vamos a ver así rapidito, ¿verdad? No me quiero detener mucho en ello porque sé que ya es tarde y vamos a estar cansados mañana, entonces mejor le damos un poquito de prisa. Bueno, número 1. ¿Cuáles han sido las etapas en la evolución histórica del derecho civil? Recordemos las palabras claves que les decía. Primero el derecho nacional con el Jus Civili, con la unificación de Caracalla se convirtió en un derecho imperial, con el paso de la Edad Media en un prototípico y con el paso de la Edad Moderna en un derecho privado. ¿Quién fue Caracalla? ¿Cuál fue su intervención en el año 212, perdón, después de Cristo en relación al desarrollo del derecho civil? Bueno, yo les comentaba entonces que fue un emperador que trató de unificar a las penínsulas bajo un mismo derecho que fuera igualitario para todos, extinguiendo así la figura del derecho de gentes, el jus gentium, ¿verdad? Entonces le dio a todas las provincias, ya independientemente que fueran de Europa, que fueran de algún otro lado de África, de Asia, de Europa, del oeste, del este, del norte, independientemente de cuál fuera su posición geográfica, iban a tener entonces los beneficios del jus civili. ¿Cuántos planes han sido formulados históricamente en relación al estudio del derecho civil? Han sido formulados 2, el plan romano-francés y el plan alemán o germánico, ¿verdad? O por lo menos han sido los que han tenido mayor influencia sobre el derecho civil a nivel mundial en general. El plan romano-francés, entonces, ¿en qué consistía o de dónde se originaba? Se originaba, en primer lugar, del derecho romano, ¿verdad? Precisamente de la compilación de Justiniano, del cuerpo civil de las leyes, el Corpus Juris Civili, y luego pues también tenemos el plan alemán germánico, ¿verdad? Que fue pues propuesto o nació a raíz de las ideas que surgieron con el Código Civil de 1900, ¿verdad? El Código Alemán Civil de 1900. ¿Ok? ¿Qué diferencia existe entonces entre el contenido del plan romano-francés y el plan alemán? La principal diferencia es que en el plan romano-francés la persona se encuentra reconocida en primera instancia, mientras que en el plan alemán se encuentra reconocida o relegada, mejor dicho, hasta en un cuarto libro. ¿Qué es persona? Recordemos que persona es aquel ente susceptible de participar en una relación jurídica, precisamente cumpliendo obligaciones y ejercitando derechos. ¿Qué es personalidad?
La personalidad entonces es la investidura jurídica que se le da a la persona, ¿verdad? Que permite a una persona incorporarse al mundo del derecho. Analógicamente puede percibirse como un pasaporte que permite entrar al ámbito de los derechos y las obligaciones. Recordemos que ahí por las diapositivas estaba ese ejemplo que nos ponía el licenciado, ¿no? En donde hay un supermercado en el cual nosotros, pues, eh, somos personas que vamos al supermercado pero no tenemos personalidad. Entonces, cuando adquirimos la personalidad, pues podemos entrar y ya la compra y venta que podemos realizar en dicho mercado la ejercemos mediante la capacidad, ¿ok? Esa es la analogía que hacía el licenciado para extenderlo un poquito más, pero cuando hablamos de personalidad entonces pues hablamos de una investidura jurídica que permite a una persona incorporarse al mundo del derecho, prácticamente. 7. ¿Cuáles son las teorías que han sido expuestas para explicar el origen de la personalidad? Recordemos que tenemos varias, ¿verdad? Tenemos la teoría de la concepción, que afirma que el concebido ya tiene existencia independiente y por lo tanto es objeto de derecho. Tenemos la teoría del nacimiento, que para otros la personalidad surge exclusivamente con el nacimiento. Teoría de la viabilidad, que sugiere que la personalidad surge con el nacimiento siempre y cuando la persona nazca viva, ¿verdad? Y tenemos la teoría ecléctica, que como todas las teorías existentes en la doctrina jurídica en general, pues es la que adoptamos en Guatemala, ¿no? Que concibe como válidas todas las tesis planteadas con anterioridad. Esta es la teoría reconocida por el Código Civil de Guatemala, en el artículo 1. Ok, ¿cuál es el plan que ha influido en los tres códigos civiles de Guatemala? El plan romano-francés, ¿sí? No tenemos ningún código que tenga el sistema de codificación del sistema alemán, del plan alemán, perdón. No hay. Únicamente nos hemos basado en el plan romano-francés a lo largo de los distintos códigos. ¿Qué diferencia existe entre compilar o recopilar y codificar? Compilar o recopilar se refiere al acto de aglutinar normas de diversa naturaleza, siguiendo un orden cronológico. Dicha labor puede ser realizada por cualquier persona. Por otro lado, codificar es reunir sistemáticamente normas de igual naturaleza. Esta acción debe llevarse a cabo por un especialista en la materia. Es decir, no puede venir cualquier persona y hacer una codificación. No, tiene que ser una persona que sepa lo que está haciendo, ¿no? Luego tenemos qué es la capacidad. La capacidad se define como el atributo derivado de la personalidad, en virtud del cual puede ejercerse derechos y cumplirse obligaciones. Volvemos a la analogía del licenciado. Está este mercado entonces en el cual nosotros entramos por el hecho de ser personas, pero adquirimos la aptitud de entrar, ¿verdad? Mediante alguna de las teorías, ¿no? Las teorías de la personalidad, de la obtención de la personalidad. En Guatemala entonces sería pues la teoría ecléctica. Ok, pero entramos a este mercado con la personalidad, pero no podemos vender, no podemos comprar. ¿Por qué? Porque eso es un atributo que nos da la capacidad, ¿verdad? Entonces, eso sería entonces refiriéndonos a la analogía como tal que nos ponía el LIC en la clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que decir de la capacidad? Que es un derivado de la personalidad, ¿verdad? Que nos permite ejercer derechos y cumplir obligaciones. Simple y sencillamente. ¿Cuántas clases de capacidad existen? Existen dos tipos, capacidad de goce o de derecho y capacidad de ejercicio y de hecho. Recordemos que la de goce o de derecho es aquella que necesita la tutela de un representante legal, ¿verdad? Como por ejemplo los menores de edad. Y también tenemos la capacidad de ejercicio o de hecho, la cual se obtiene con la mayoría de edad, ¿ok? Luego tenemos qué es la capacidad de goce de derecho como tal, pues la acabo de explicar, ¿no? La que nos permite intervenir en las relaciones jurídicas, pero a través de un representante. Y la de ejercicio es la que se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Luego, ¿qué es la incapacidad? Se le conoce así a la condición derivada de la falta de aptitud para intervenir en las relaciones jurídicas, ¿ok? Incapacidad, falta de aptitud para intervenir en las relaciones jurídicas. ¿Qué es declaratoria de interdicción? Es la declaración de incapacidad absoluta que se le da a una persona mediante la resolución de un tribunal. Ojo, tiene que ser bajo la resolución de un tribunal, no la puede dar un notario o una persona de algún ente que no le compete, sino que tiene que ser un tribunal en específico, ¿verdad? El cual declare la interdicción, el estado de interdicción. Muy bien, ¿qué es estado civil? Es el conjunto de características que permiten ubicar e identificar a una persona dentro de una sociedad. No es entonces el estado de familia, que es cuando decimos que si estamos solteros, casados, arrejuntados o como sea, ¿no? Que vivamos. No,
recordemos que hablando propiamente en doctrina, decimos que un estado civil es el conjunto de características que permiten ubicar e identificar a una persona dentro de una sociedad. ¿Cuáles son las características del estado civil? Son tres, recordemos. Extrapatrimonial, ¿por qué? Porque no está sujeto a compraventa ni se puede valorar con dinero. Es de orden público, porque se encuentra regulado en el Código Civil, ¿verdad? Es decir, se encuentra regulado y estipulado en el ordenamiento jurídico. Y es imprescriptible, ya que no se puede adquirir o perder con el tiempo. ¿Ok? Extrapatrimonial, de orden público e imprescriptible. Características del Estado civil. ¿En qué consisten las acciones constitutivas en relación al Estado civil? Son las que hacen surgir nuevos perfiles dentro del Estado civil, como el nacimiento, inscripción en el registro, la obtención de la mayoría de edad, etc. Cuando hablamos entonces de acciones constitutivas, la misma palabra lo dice, ¿no? Acciones que constituyen, que cimentan, ¿verdad? El nacimiento de ese Estado, que originan ese Estado civil. Entonces, por ejemplo, podría ser el mismo nacimiento, la inscripción en el registro o la obtención de la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque dan origen a un nuevo tipo de estado civil. ¿En qué consisten las acciones modificativas en relación al estado civil? Son aquellas que transforman o cambian algo de las cualidades del estado civil, como la adopción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos, ojo aquí, tenemos dos tipos de acciones con las cuales cuenta el Estado civil. Por una parte tenemos las acciones constitutivas que originan el Estado civil, ¿verdad? Como por ejemplo el nacimiento, inscripción en el registro o la mayoría de edad. Y por otra parte tenemos entonces las acciones modificativas, que como su nombre lo dice, modifican el Estado civil. Por ejemplo, entonces son la adopción, ¿verdad? Porque se cambia de una tutela a otra, o también podría ser el divorcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está cambiando entonces, se están cambiando las cualidades, las atribuciones del Estado civil, ¿verdad? Se están adquiriendo nuevos derechos, nuevas obligaciones, etcétera. También el matrimonio, por ejemplo, podría ser otra forma de cambiar. El matrimonio, el divorcio son dos formas de cambiar el estado civil de una persona. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué consisten las acciones extintivas en relación al estado civil? Son aquellas que tienen lugar cuando una de las cualidades del estado civil concluye, por ejemplo, el divorcio o la muerte. Algunos autores opinan que esta última es la única extintiva que existe, ya que otras solo modifican cualidades del estado civil. Realmente, pues aquí se incluye también el divorcio, pero a mi criterio, pues yo también coincido que la única forma de extinguir el estado civil pues sería la muerte, ¿no? Porque a fin de cuentas, si nos vamos a la definición de estado civil, que dijimos que es un grupo de características con las cuales nos identifican, ¿verdad? En sociedad, pues el divorcio seguiría siendo, pues, lejos de una extinción, sería una modificación, ¿verdad? En mi opinión personal, pero bueno. Entonces, la muerte, por ejemplo, podría ser esa única opción extintiva, ¿verdad? Del estado civil. Entonces, pues tenemos que recordar, ¿verdad? Cuáles son solo lo voy a poner bien aquí, cuáles son los tres tipos de modificaciones, o perdón, de acciones que hay para el estado civil: constitutivas, que le dan origen; acciones modificativas, que modifican, evidentemente, alguna de las cualidades del estado civil; y las acciones extintivas, ¿verdad? Que le dan fin completamente, como la muerte o, según algunos criterios, el divorcio también. Ok, ¿en qué ámbitos están ubicados el derecho civil y el derecho mercantil? En el ámbito privado, ¿verdad? Recordemos que el derecho mercantil y el derecho civil son hermanos. ¿Por qué? Porque regulan relaciones entre particulares. El derecho mercantil es el derecho que se tiene entre los mercaderes, entre las personas que tienen empresas, que tienen ciertos negocios. Por lo tanto, entonces, pues, quiere decir que son relaciones entre particulares. Claro, tienen el tutelaje jurídico, el tutelaje del Estado, pero el Estado no interviene directamente, solo pone las herramientas para que estos concreten y lleven a cabo sus procedimientos y sus relaciones jurídicas. A diferencia del derecho penal, por ejemplo, donde sí hay un involucramiento directo en el tutelaje del bien jurídico, pero ahí es con una institución, con una institución jurisdiccional, como un juez, por ejemplo, ¿no? El cual tiene que hacer una
una relación tripartita para poder llevar a cabo un proceso. En este caso no, en este caso pues son estipulaciones que pone la ley para el procedimiento y la solución de problemas entre particulares y la gestión entre las relaciones jurídicas de los particulares. Por lo tanto, el derecho civil y el derecho mercantil son hermanos, tanto así que el Código Procesal Civil se llama también Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ok? Pero lo importante aquí es que no sepamos que son del ámbito privado. Por excelencia, son derecho privado. ¿Ok? ¿Qué es el nombre? Palabra que sirve para designar a las personas. ¿Ok? Palabra que sirve para designar a las personas. ¿Cuál es la estructura del nombre en derecho romano? Les hablaba entonces del prenombre, ¿verdad? Que es el equivalente al nombre. El nombre, que es el equivalente al apellido. El conombre, que es una distinción que se hace entre miembros de la misma familia que tienen el mismo nombre y apellido. Y el agnombre, que es un atributo que se adquiere con el paso del tiempo por algún tipo de cualidad que tenían las personas, ¿no? O algún tipo de evento o algún tipo de, eh, no sé, de recompensa o algún tipo de atributo que pues obtenían a lo largo de su vida, como por ejemplo estábamos hablando de Publio, ¿no? De Publio el africano, que se ganó ese nombre porque venció a las fuerzas de Aníbal en el desierto de África. Entonces, pues, por eso. Ok, ¿en qué consiste la llamada identificación jurada de identificación de persona? Ok, esto era lo que yo les decía, que recordemos bien, ¿verdad? Que nos habla acerca de la opción que nosotros tenemos de utilizar un nombre, ¿verdad? Que nosotros nos damos personalmente, que nos atribuimos nosotros. Por ejemplo, cuando omitimos un nombre de cómo está conformado en el registro, en nuestro nombre, ¿verdad? En el RENAP, pues nosotros tenemos un nombre específico, pero digamos que no nos gusta nuestro segundo nombre o el primero, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y lo omitimos. Y entonces, pues, firmamos documentos, hacemos cierto tipo de burocracia con este nombre incompleto. Entonces nosotros tenemos que hacer una identificación jurada de identificación de persona ante un notario, ¿verdad? Para poder dar fe de que nosotros somos la misma persona de la que hablan los documentos. O también pasaría entonces si nosotros utilizamos algún tipo de modificación para nuestro nombre, como por ejemplo en mi caso, sería Charlie, ¿no? Digamos que en vez de Carlos, yo me identifico como Charlie en documentos legales. Pues al final habría un problema, evidentemente, entonces habría que hacer una identificación jurada, ¿verdad? Para identificarme, valga la redundancia, ante la ley. Eso es prácticamente, en eso consiste. Y recordemos que lo tenemos en la diapositiva acá del nombre. Ahora bien, lo tenemos estipulado, no recuerdo el artículo, se me olvidó ahorita. Eh, no me acuerdo si lo teníamos en el artículo 5, me parece que era. No, lo tenemos por. No me acuerdo por acá. Acá lo tenemos, sí, en el artículo 5. Muy bien. En el artículo 5 entonces está estipulado. Muy bien, pero volviendo con el cuestionario. Tenemos también bueno, ¿qué era lo que en sí, lo que conlleva la identificación jurada? Pues consiste en concurrir ante un notario y declarar que el nombre alterado y el completo corresponden e identifican a la misma persona. Lo que les expliqué y amplié un poquito. 25. ¿Cuántos libros conforman el Código Civil y qué materias regulan cada uno? Son 5 los libros que componen el Código Civil actual, ¿verdad? Recordemos que nosotros estamos utilizando el Código Civil que se estipuló desde 1963 y que entró en vigencia en 1964, todavía durante el gobierno del general Peralta, no, era coronel Peralta Azurdia, ¿verdad? En el gobierno de facto de este señor se promulgó dicho código. Entonces, pues tenemos que el primer libro nos habla acerca de las personas y de la familia, el segundo de las cosas, la propiedad y demás derechos reales, el libro tercero nos habla de la sucesión hereditaria, el libro cuarto nos habla del registro de la propiedad y el libro quinto de las obligaciones y de los contratos. ¿Ok? Recordemos entonces que los distintos cursos de derecho civil procesal que vamos a ver en el futuro van a abarcar el contenido de cada uno de estos libros en específico y los vamos a ir ampliando porque son larguísimos los libros, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta también, solo para traer a colación un poquito y asociar el tema de los planes
¿verdad?, que han habido del derecho civil, pues tenemos que es una organización tal cual la que viene preceptuada en el plan romano francés, con la persona y la familia en primer lugar. Si estuviéramos hablando del plan alemán, entonces la familia estaría hasta por acá, ¿verdad? Lo cual pues no tiene mucho sentido en mi opinión. Vamos entonces con la pregunta 26. ¿Por qué se afirma que el estado civil es extrapatrimonial? Porque no es un bien. Por consecuencia, no puede venderse ni comprarse. No tiene una valorización en dinero. ¿Ok? Entonces el estado civil es extrapatrimonial porque no se vende ni se compra. 27. ¿Por qué se afirma que el parentesco es una circunstancia que modifica la capacidad? Porque restringe la realización de ciertos actos jurídicos entre personas unidas por nexos parentales. Es decir, no se puede casar uno con su hermana, con su hermano, no puede uno tener algún tipo de vinculación matrimonial con sus padres tampoco, ni con sus hijos, ¿ok? Hay una, hay una línea, ahí un lineamiento legal, ¿verdad?, que establece que no puede haber matrimonio entre parientes de la misma vía consanguínea, ¿verdad? De la misma línea de consanguinidad. Ok, línea vertical, ¿verdad? Así. Entonces, ni tampoco pues dentro del núcleo familiar. ¿De qué vocablo latino procede la palabra persona? Pues proviene de persono o personae, que a su vez se dividía, ¿verdad?, en per y en sonae, que quería decir sonar mucho o sonar más, ¿verdad? Recordemos que eran los artilugios, los personae o los persona eran los artilugios que se utilizaban en los circos griegos y en los circos romanos para amplificar la voz de los actores. Estos aditamentos se agregaban en las máscaras de dichos actores. 29. ¿Cuáles son los factores de índole natural o físicos que modifican la capacidad? De índole natural o físicos, entonces, como les mostraba yo en la diapositiva, tenemos el sexo, ¿verdad? O sea, el género, hablando de género, la enfermedad, el parentesco y la edad, porque son elementos, ¿verdad?, que pues tienden a cambiar o a restringir ciertas características de la capacidad. ¿Cuáles son los factores de índole social o jurídica que modifican la capacidad? Solo son dos, ¿verdad? La nacionalidad, el domicilio y pues aquí yo puse la connacencia y con morencia. Honestamente, pues no sé, tendría que revisar bien la diapositiva, es que esto ya lo hice hace tiempo, pero déjenme echarle una revisadita a esto. En cuanto a la capacidad, ¿no? Luego lo reviso y les digo, pero bueno. Tenemos estas dos figuras que son indispensables, que son la nacionalidad y el domicilio. Luego tenemos la pregunta 31. ¿Cuántos códigos civiles han sido emitidos en la historia de Guatemala y en qué año fueron emitidos estos? En la historia de Guatemala se han emitido 3 códigos, ¿verdad? El primero lo tenemos en 1877, durante el gobierno liberal del general Justo Rufino Barrios. Luego tenemos el de 1933, durante el gobierno del general Jorge Ubico. Y luego tenemos el de 1963, durante el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Zurdia. ¿Ok? Entonces, pues recordémonos, tenemos que recordar un poquito la historia, ¿verdad? Quienes estaban gobernando en cada momento. En 1877, pues tenemos el régimen liberal, acordémonos, cuando hacen la revolución, quitan a Vicente Serna y pues entra Justo Rufino Barrios al poder, ¿verdad? Junto con Miguel García Granados. Recordemos que Justo Rufino Barrios es el del billete de A5, ¿ok? Entonces, recordemos, billete de A5, primer código. Jorge Ubico era aquel señor que tenía ideas pro-nazis, ¿verdad? Que hasta se hablaba con Hitler y con demás gente de alta curnia. Pues sería entonces el del segundo código, el de 1933. Y pues en 1963 tendríamos ya el del coronel Peralta Azurdia, que fue el que estuvo al mando durante la cadena, bueno, fue el segundo al mando durante la cadena de gobiernos militares que se dieron durante 30 años, durante todo el periodo del conflicto armado interno, ¿verdad? Recordemos entonces que el conflicto armado interno empieza en 1960 con el gobierno del general Idígoras Fuentes, y entonces ante el descontento que tenía el propio ejército con el general, lo quitan del poder, le dan un golpe de estado y queda su ministro de defensa, que era el coronel Enrique Peralta Zurdia, ¿verdad? Con un gobierno ilegítimo, porque prácticamente pues él se atribuyó el mandato sin la voluntad popular.
Entonces, eso sería, compañeros, ese sería nuestro repasito de derecho civil. Yo les voy a terminar la diapositiva y se las mando, ¿verdad? El cuestionario ya lo tienen en los grupos, entonces, bueno, solo es de estudiarlo y esperemos de que de acá salgan todas las preguntas del examen.